Las organizaciones presentan hoy en día muchos inconvenientes cuando van a implementar un plan de continuidad del negocio, ya que no tienen en cuenta unas etapas o fases importantes y además de eso no tienen en contexto la organización tanto internamente como externamente, por lo cual es importante que las organizaciones sean conscientes de la necesidad de la implementación de un plan de continuidad del negocio y de la forma en que debe hacerse, teniendo en cuenta unas etapas muy importantes para que se pueda implementar un plan de continuidad del negocio eficiente, robusto y efectivo en el momento en que se materialice un evento de continuidad. La etapa 1 consiste en el Risk Assessment, que son los riesgos asociados a continuidad del negocio, en los cuales se tienen en cuenta 4 factores: indisponibilidad tecnológica, indisponibilidad de infraestructura física, indisponibilidad del recurso humano e indisponibilidad de los proveedores externos. Es importante tener en cuenta estos factores para hacer el análisis de riesgo que me permita identificar cuáles son esos puntos de falla y de esta manera poder identificar cuáles son los controles y medidas de acción necesarias como punto de partida para tener un alcance y una visibilidad de lo que son los riesgos asociados a la continuidad del negocio. La segunda etapa es bien importante y nos habla de la columna vertebral de un plan de continuidad del negocio. Estamos hablando del análisis de impacto al negocio vía. Este es un requerimiento y una herramienta fundamental con el fin de darle prioridad de recuperación a los procesos y servicios críticos de la organización. En esta etapa es fundamental darle alcance a todos los procesos de la organización y definir unos recursos mínimos de operación que necesitará la empresa para poder operar en un ambiente de contingencia. El análisis de impacto al negocio necesita el liderazgo de la alta gerencia y se deben tener en cuenta muchos factores que de alguna u otra manera pueden afectar la organización. Por eso es indispensable que para hacer un análisis de impacto al negocio se tengan en cuenta todos estos aspectos y se consideren todos los procesos que hacen parte de la organización. La tercera etapa consiste en las estrategias de continuidad del negocio. Las mismas se desarrollan desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista tecnológico. Consiste en procedimientos y actividades encaminados en darle continuidad y recuperar las operaciones y procesos críticos de la organización en el menor tiempo posible. Estas están determinadas de acuerdo con los recursos y el presupuesto con el que cuente la organización para poder ejecutarlas y desarrollarlas. En estos mecanismos estamos diciendo el qué voy a hacer y con qué recursos voy a contar para poder aplicarlo y poder recuperar el negocio de forma tal que transversalmente la organización cuente con esos recursos y con las personas que lleven a cabo la ejecución de esas estrategias para poder darle continuidad a la operación. La cuarta etapa, y no menos importante, consiste en los planes de continuidad del negocio, los cuales son operativos y tecnológicos. Cuando hablamos de operativos estamos hablando de planes de continuidad BCP y tecnológicos estamos hablando de planes de recuperación de desastres DRP. Estos planes me dicen cómo voy a hacer la recuperación del negocio de una forma específica y detallada con el fin de que las personas que lo estén ejecutando tengan claridad de cómo se debe hacer la recuperación y tengan una lista de chequeo o un documento que les permita poder identificar claramente cuáles son las actividades para poder recuperar el negocio, trabajar en contingencia y volver a la normalidad. Por lo tanto, hacen parte de una herramienta muy importante para que esté de manera transversal y con procedimientos las fases de recuperación del negocio. Por lo tanto, estos planes de continuidad
cubren enfoques como son el plan de administración de crisis, el plan de emergencias de la compañía y los diferentes planes operativos y tecnológicos que deben tener unos roles y unas responsabilidades muy claras para cada uno de las personas que los ejecutan. La quinta etapa está conformada por las pruebas de continuidad del negocio. Luego de que hemos hecho estrategias, planes, análisis de impacto y riesgos, tenemos que hacerle pruebas a eso que hemos implementado. Por lo tanto, las pruebas son una parte fundamental e importante en la continuidad del negocio, ya que me permiten poder identificar deficiencias en el plan y las pruebas van a ayudarme para poder fortalecer los planes. El objetivo de las pruebas es que presenten fallas con el fin de poder generar una mejora continua y cada vez mejorar el plan. Quiere decir esto que si un plan de continuidad del negocio no es sometido a pruebas, pues realmente no vamos a saber si ante un incidente o un evento de continuidad realmente el plan de continuidad va a ser efectivo. Por lo tanto, las pruebas son muy importantes y a nivel de la alta gerencia se deben considerar y se deben asignar los recursos necesarios para poder llevar a cabo estas pruebas. Estas pruebas pueden ser pruebas reales, pruebas simuladas, pruebas integrales, pruebas por componentes o podemos encontrarnos con pruebas de escritorio que me permiten hacer un mapeo antes de llegar a un ejercicio real. De tal modo, las pruebas hacen parte de ese elemento fundamental luego de que hemos implementado un plan de continuidad del negocio. Esta etapa, y no menos importante, consiste en la capacitación y sensibilización. Esta es una parte fundamental, ya que es necesario que todas las personas de la organización conozcan su plan de continuidad y estén inmersas en el mismo. La capacitación y sensibilización genera cultura y hace que la organización se apropie del plan de continuidad y tenga claridad de cuáles son sus roles, responsabilidades y cuáles son los recursos con los que cuenta para llevar a cabo la recuperación de su proceso. Por lo tanto, la capacitación y sensibilización debe ser un proceso continuo y un proceso periódico que permita que los funcionarios de la organización sean conscientes cuando se hable de la continuidad del negocio y tengan claro qué hacer antes, durante y después de presentarse un incidente o un evento que afecte la operación de la organización. La séptima etapa en la implementación de un plan de continuidad del negocio hace parte del mantenimiento y la actualización. Es muy importante que todo lo que implementamos, de que todo lo que se probó, todo lo que se trabajó en el plan de continuidad tenga un mantenimiento, es decir, que haya un proceso de mejora continua en el cual se revisen los lineamientos, la normatividad, los procedimientos, y esto debe tener la responsabilidad de una persona en la organización que tenga un reporte a alto nivel. Por lo tanto, el mantenimiento y la actualización son vitales para que el plan de continuidad se mantenga y para que realmente se le dé esa importancia y a alto nivel se consideren los recursos y los factores necesarios para que haya un adecuado mantenimiento y una eficiente actualización, los cuales deben ser periódicos con el fin de que el plan funcione y no esté desactualizado y sea visible a nivel de toda la organización. La octava etapa consiste en la mejora continua. Esta es la última etapa muy importante en el plan de continuidad. Esta etapa me permite mejorar siempre el plan de continuidad. ¿De qué forma? Mediante la revisión por la alta dirección, mediante la revisión de auditorías internas o externas a la organización que permitan identificar fallos o identificar hallazgos para poder trabajar en planes que nos permitan poder cerrar esas brechas frente al plan de continuidad. La mejora continua hace parte de un ciclo PHBA enfocado en las normas aplicables al sistema de gestión de continuidad del negocio, y es importante que en esa mejora continua se consideren aspectos internos y externos que permitan que un plan de continuidad cada vez sea mejor
y más que eso, que un plan de continuidad evolucione y obtenga un nivel de madurez que le permita a la organización contar con la resiliencia organizacional y la tranquilidad de que su plan va a funcionar y es un plan que es eficiente tanto internamente como externamente. Por lo anterior, la mejora continua debe darse desde la alta gerencia hasta los últimos niveles de la organización. Por último, quiero invitarlos para que se suscriban en nuestro canal de YouTube, donde van a poder encontrar diferentes temas asociados a la seguridad de la información que les permitirán tener herramientas para poder implementarlas en sus diferentes organizaciones y direccionamientos y políticas para que puedan conocer más acerca de la seguridad de la información y todo lo que conlleva para el fortalecimiento de los sistemas de gestión en las organizaciones.